¿Cómo hacer para detectar errores del sistema en uno de los observatorios más grandes del mundo? Un grupo de investigadores desarrolló una herramienta capaz de predecirlo. Hoy día la parte de procesamiento de lenguaje para poder predecir el estado del sistema está recién partiendo en muchas áreas, con lo cual hoy día, al menos en el lado de la astronomía, no existe nada. Hay algunos lugares donde tú tienes una gran cantidad de datos operacionales, y eso es específicamente cierto en los telescopios, en los observatorios astronómicos que tenemos en Chile. Comenzamos a trabajar con Gonzalo Ruz, que es un profesor que trabaja en el área de Machine Learning en la Universidad de Ibáñez, y con Andrés Catalán, que es alumno de doctorado. Empezamos a trabajar en cómo podemos hacer ese mismo modelo de predicción ahora cuando tienes información escrita. Y Andrés ha estado trabajando un montón justamente en poder hacer eso, en poder transformar datos no estructurados que vienen con información cualitativa, en tratar de ocupar eso como una herramienta predictiva respecto del estado actual de los sistemas. Entonces nos acercamos en particular a hablar con Juan Pablo Gil, que él es uno de los encargados del área operacional del telescopio Paranal, que es uno de los telescopios ópticos más grandes del mundo, y le preguntamos si había algo por el lado de ellos que tuvieran este tipo de problemática. Ellos han estado trabajando en crear este corpus de información, ¿no es cierto?, de poder ayudarnos a entender qué es lo que son las palabras clave que existe atrás y con eso efectivamente poder hacer la conexión. Pero ¿cómo funciona esta herramienta? Si yo tengo palabras que me ayudan a entender el estado del sistema, ¿no es cierto?, como palabras como falla, podría ser, que es súper obvia, pero quizás otras no, como que te identifique que viene algún tipo de degradación, como caída de algo, te fijas como una caída de voltaje o cosas por el estilo, o el aumento de tiempo entre los tiempos que se están anotando, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas nos puede dar un poco de señales respecto de lo que está pasando. Ahora, si eso además lo conectas tú con datos que te muestren cuándo las cosas van a fallar o cuándo las cosas fallaron, te permite empezar a hacer esa conexión entre palabras que uno puede poner en un log de mantenimiento y los eventos que implican fallas después. Y esa es justamente un poco la conexión que se está haciendo de aprendizaje en Taral, donde estás conectando eventos que hayan ocurrido o información de datos cuantitativos, de cosas, de efectos que tienen, con esta parte de sentimientos que te permite conectar, ¿no es cierto?, cuál de las dos cosas son, y eso te permite armar un corpus que te conecta las palabras clave que uno trataría de estar buscando para identificar que las cosas puedan fallar en el futuro o que algo pueda estar fallando ahora. Un diferenciador muy grande de lo que hizo Andrés es justamente la parte secuencial. En general, la gente piensa que uno agarra esta cosa gigante de datos y la mete como una juguera, te fijas, y mágicamente van a aparecer las cosas, pero ahí uno pierde la temporalidad muchas veces del tema. Nosotros lo que queríamos entender era qué pasaba cuando, a medida que íbamos metiendo uno a uno las cosas avanzando en el tiempo, y efectivamente esa es parte de lo que estuvo haciendo, donde él estuvo metiendo tiempo a tiempo la información para ver cómo iba aprendiendo y finalmente poder hacer la detección entendiendo cómo está cambiando el sistema actualmente. La parte de precisión que se logra es gracias a tener, por un lado, una gran cantidad de datos bien curados. O sea, hay un trabajo de Juan Pablo y su equipo donde hay un montón de datos que están de muy buena calidad. Y segundo, también es el tema de que las estructuras que estaba usando Andrés para poder hacer todo este análisis tampoco son tan complejas, con lo cual es capaz de detectar estos cambios, identificar esta forma de funcionamiento relativamente rápido porque nos damos cuenta que también no son tan complejos, ¿no? Obviamente si uno quisiera sacar información más compleja como poder entender causas raíces de esos problemas o tratar de entender, ¿no es cierto?, cómo poder apurar la mejora que viene después, ¿no es cierto?, los tiempos entre reparación, mejorarlo, implicaría muchas más aristas de cómo entender esos datos para poder llegar a ellos. ¿Podría aplicarse en otras áreas que no sea la astronomía? Nos hemos dado cuenta que desarrollando herramientas en este ambiente que parece tan lejano a muchas cosas industriales, nos permite probar cosas que en esos ambientes industriales habrían sido imposibles. Hoy día ese nivel de densidad de datos o de calidad de datos no existe en muchas industrias, lo cual nos limita a saber, bueno, qué herramientas podrían ser muy útiles. En cambio, si uno puede desarrollar herramientas, como lo estamos haciendo en Radiotelescopio ALMA o en Paranal, uno podría soñar que mejorando la cantidad de datos en alguna otra industria podría ocuparlo. Y lo curioso es que en realidad no necesitas tantos más datos para poder probarlo después. Y en la forma que lo estamos demostrando esto, nos ganamos un proyecto FONDEF con Alejandro Macaulay, también del departamento, y con Margarita Castro, también del departamento de Ingeniería Industrial, donde lo que estamos haciendo es ocupando esas herramientas que ya habíamos hecho en el caso del radiotelescopio ALMA y la estamos llevando a Conchitoro. Te fijas, una empresa que está, ¿no es cierto?, muy lejana respecto de la industria en que trabajan ambas, pero nos damos cuenta que justamente todo este aprendizaje que hemos tenido, tanto en el diseño de herramientas y algoritmos, como en el proceso de poder llegar de datos a decisiones,
es el mismo. Y uno podría pensar que, así como estábamos detectando una degradación de algo muy complejo allá arriba en el radiotelescopio ALMA, podría ser súper parecido a un relé que se está poniendo resistivo en alguna cosa eléctrica que tiene Conchitoro. Y si tenemos esa medición, en realidad no necesitamos reentrenar este sistema con cientos de millones de datos ni con cientos de años de información, porque ya entrenamos, ya sabemos cómo funciona y estamos tratando de encontrar esa misma curva de degradación en otro lugar simplemente. Pero la idea general es la misma.